Buenas tardes y bienvenidos a la sexta clase del curso de Introducción al Estudio de la Biblia. Hoy comenzamos la segunda colección de colecciones que hay en la Biblia. La Biblia, como recordamos al inicio de todo este curso, es una pequeña biblioteca con dos grandes colecciones. Una colección que es la Biblia judía, que tiene algunas variaciones, pero básicamente es lo mismo que ha sido la Biblia judía por cientos de años. Eh, y la segunda colección es el Nuevo Testamento, que solamente está evidentemente en las Biblias cristianas, y son los escritos que fueron aceptados como inspirados por Dios, eh, eh, por los cristianos de las primeras generaciones. Hoy forman parte de lo que llamamos el Nuevo Testamento. Recuerden que la palabra testamento es un modo de decir alianza. Luego, la primera alianza, la segunda alianza, la nueva alianza, el Nuevo Testamento. Muy bien. En el Nuevo Testamento de la Biblia, que es una colección de colecciones, hay 27 textos. Esos 27 textos eh, eh, no son de que alguien se sentó a escribir y ¡prum!, salió un texto. Cada uno de esos textos tiene toda una historia de redacción, en qué se inspiraron, qué incluyeron y en cierta manera qué optaron por dejar fuera, etcétera, etcétera. Eso es parte de lo que significa el decir que no hay un solo escrito así 27 veces, sino que muchas veces lo que han hecho es incorporar al texto que hoy tenemos o a los textos que hoy tenemos textos anteriores o pedacitos de textos anteriores, y también pusieron por escrito algunas cosas que la gente se acordaba, y todo el mundo se acordaba de lo mismo, y eso ya era señal de que esto era aceptable, pero nadie se había sentado a escribirlo. Como toda familia tiene, por ejemplo, todos recuerdos de que se acuerdan de la abuela no sé quién que dijo, o el tío no sé qué más que hizo, y todo el mundo, ay, sí, yo me acuerdo, oh, sí, me contaron, etcétera. Pero eso no está escrito, pero todo el mundo se acuerda. Entonces, algunos de estos 27 libros incorporaron algunos textos escritos anteriores, pedacitos. Otros incorporaron estos recuerdos de las familias, las comunidades cristianas originales, y otros sí fueron composiciones hechas, escritos hechos originalmente por algún autor. ¿Okay? Y vamos a ir viéndolos. El más antiguo de estos 27 textos es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Los tesalonicenses son los cristianos, o eran los cristianos en la ciudad de Tesalónica, que está en el este del mundo mediterráneo. Y en la primera carta a los tesalonicenses fue escrita entre el año 50 51 más o menos. Eso es lo que el más y el menos quiere decir, más o menos. Entre el 50 51. Luego, si Jesús lo mataron alrededor del año 28, 30, 28 probablemente, entonces, o 27 quizás, eso quiere decir que el año 50 fue como una generación después. ¿Okay? Entonces, y la primera carta a los tesalonicenses fue escrita, igual que la segunda, por Pablo. El libro más joven, el más reciente, es la segunda carta de Pedro. Hay dos cartas de Pedro. La segunda carta de Pedro, que fue escrita
alrededor de, más o menos, alrededor del año 100. ¿Okay? Luego la más antigua y la más reciente de los textos que forman el Nuevo Testamento. Pero yo les acabo de dar una clave muy importante para entender el Nuevo Testamento. La segunda carta de Pedro es un texto escrito en el año 100, más o menos. Pero Pedro había sido muerto y martirizado en Roma a más tardar en el año 60. ¿Cómo Pedro en el año 100 va a estar escribiendo una carta? Porque en el mundo antiguo, lo que se entendía por autor no es necesariamente lo que entendemos nosotros hoy en día por la palabra autor. Autor es quien escribe una carta, quien escribe un libro, quien escribe. El autor no es meramente el que inspira, sino el que escribe. ¿Okay? Eso es en nuestro mundo hoy en día. Pero en el mundo de la iglesia primitiva, como en todo el imperio romano de la época, el autor no era necesariamente quien escribía, era de quién eran las ideas que estaban ahí. ¿De quién oyeron ellos las ideas que estaban ahí? Y en cierta medida, ¿quién inspiró? En el sentido de que ¿quién hizo que por sus ideas esto acabara siendo escrito? Muchísimos de los primeros cristianos era gente muy pobre, era gente analfabeta. En toda la historia de 2000 años y más del cristianismo, la inmensa mayoría de los cristianos han sido analfabetos. No saben leer, no supieron leer y escribir. Hoy en día es que ya hay una mayoría de cristianos que saben leer y escribir. Pero todavía hay muchos cristianos, especialmente en países del tercer mundo o en zonas muy pobres del primer mundo, donde hay gente que no sabe leer y escribir. No porque escogieron ser analfabetos, sino porque por razones de pobreza o de la razón que fuera, no tuvieron la oportunidad. Entonces, ¿qué sucedía con esos mundos antiguos donde la inmensa mayoría de la gente era analfabeta? Si usted tenía ideas, si usted necesitaba mandar una carta, escribir una nota o lo que sea, usted iba a una gente cuyo trabajo era ser escribano, el que escribía. Y los escribanos, usted los encuentra o los encontraba, me imagino yo que ya no hay, pero los encontraba en muchísimos países de América Latina, en los pueblos del interior, en las plazas de los pueblos, había gente sentado con las plumas que se usaban con tinta antiguamente, que uno las mojaba, o que usted las llenaba el tanquecito, y que esos eran los escribanos. Si usted no sabía leer y escribir, usted tenía la posibilidad de que se escribiera algo que eran sus ideas, pero usted no era el que lo escribió. Por lo tanto, cuando leemos uno de los textos del Nuevo Testamento, tenemos que estar muy conscientes de que el sentido de quién es el autor de entonces, hace 2000 años, no es el mismo de hoy en día. Hoy en día usted tiene que escribir o hacerlo en una computadora. Pero en aquella época, ¿de quién eran las ideas? ¿De dónde había surgido el que se dijera esto o aquello? Ese es el autor, que quizás pudo escribir, como por ejemplo es posible que Pablo pudiera escribir. Pero sabe Dios otros de los escritos que decimos, esto lo escribió
fulano, incluso algunas de las cartas que decimos que es de Pablo, se escribieron después de Pablo haber sido martirizado. Entonces, ¿quién escribió esto? Un discípulo de Pablo, que oyó a Pablo hablar así y entonces lo escribió y dijo él, estas no son mis ideas. Eso sería una mentira decir que yo soy el autor de esto. Esto lo dijo Pablo, o esto lo dijo Mengano o Sutano. El ejemplo, por supuesto, lo que yo acabo de mencionar hace un ratito, la segunda carta de Pedro. Alguien medio siglo después de Pedro, casi medio siglo después de Pedro, dijo, pero estas ideas son de Pedro. Luego decimos que Pedro escribió esta carta. Todo el Nuevo Testamento, otro punto a considerar cuando consideramos autores y textos. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. El griego koiné es un tipo de griego que ya no se usa, pero un tipo de griego que era muy común en el mundo alrededor del mar Mediterráneo. Muy común, era tan común como, por ejemplo, si nosotros que hablamos español o portugués decidimos ir, qué sé yo, a Escandinavia, a los países escandinavos, Noruega, Finlandia, ¿cuál otro hay ahí? Suecia, Dinamarca. Si decidimos ir ahí, allí no hay mucha gente que habla español. Luego, ¿cómo nos vamos a entender? Casi siempre usando un tercer idioma, ni español ni finlandés. Usamos inglés o usamos francés. Entonces, el español o el inglés, el inglés o el francés hacen de puente para que gente de diferentes idiomas puedan comunicarse. Esa era la función del griego koiné en el momento en que surge el cristianismo. Es una variación del griego, pero una variación que no es que fuera mal hecha, pero no nada complicada como el griego clásico y no sé qué más. No, sino de que era un modo de comunicarse uno cuando tenían diferentes idiomas, diferentes backgrounds, etcétera, etcétera. Entonces, todo el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné, porque el griego koiné en ese momento era el modo de entenderse todo el mundo que tenía tantos idiomas y tantas culturas en el mundo mediterráneo. Pero eso hace que nos demos cuenta de varias cosas y que no nos olvidemos de eso. Cuando en el Nuevo Testamento nos dicen Jesús dijo, estamos leyendo el Nuevo Testamento. Eso está en griego koiné. Pero Jesús no habló una palabra de griego koiné. Hablaba arameo, que era el idioma de todos los días en el mundo de Palestina. Entonces, uno tiene que darse cuenta de que si yo estoy leyendo los evangelios, yo estoy leyendo una traducción en español o en inglés o en el idioma que sea hoy en día, de lo que se escribió en griego koiné. Pero si dicen que, que Jesús dijo esto o aquello, Jesús lo dijo en arameo. Lo han traducido al griego koiné y nosotros lo traducimos ahora en nuestro idioma. Luego lo que estamos leyendo son traducciones de traducciones. ¿Cómo se traduce al español, perdón, al inglés? Una frase en español. Por si las moscas. For if the flies, que sería la traducción literal. No, eso no da nada de lo que significa la expresión por si las moscas.
Y estamos en un mundo del 2021 donde es muy fácil hallar equivalencias, pero en un mundo así mayoritariamente analfabeto, con un montón de lenguas a la misma vez, etcétera, etcétera. Quien traducía estaba, gústele o no aceptarlo, estaba interpretando. Todo traductor interpreta. Y en el momento que yo estoy interpretando, yo no estoy diciendo ni puedo decir que algunas de las cosas aquí es literalmente tal cual. Y eso es una antena que uno que tener puesta cuando uno lee la Biblia, sin, a no ser que usted pueda leer perfectamente el griego koiné, tiene usted que, cuando lea el Nuevo Testamento, de decir, ¿y esto qué querría decir en aquel momento? Incluso si lo dicen que lo dijo Jesús, lo que usted tiene delante, aunque lea perfectamente el griego de koiné, y no hay mucha gente en este mundo que puede leerlo, eh, aunque usted lo pudiese leer, este texto griego dice que Jesús dijo, pero ahí ya va una interpretación. Entonces, uno tiene que darse cuenta de esto y con toda la responsabilidad que eso requiere y la humildad también, reconocer de que usted está leyendo, yo estoy leyendo una traducción de traducciones. Y no hay ninguna tragedia en eso, pero eso hace que uno tiene que tener mucho cuidado cuando diga, pero es que Jesús enseñó. Asegúrese que en su tiempo estas palabras que nos dicen que Jesús dijo es lo que querían decir esas palabras. Y no solamente estas palabras, sino como lo usaban la expresión entera, etcétera, etcétera. Lo que hace un traductor, que gustenos o no, interpreta. Ahora vamos a ver los 3 primeros evangelios. En el mundo del cristianismo primitivo hubo muchos evangelios. Y hoy tenemos los textos de por lo menos una docena de otros evangelios que nunca entraron en el Nuevo Testamento. Y no entraron porque los que entraron al Nuevo Testamento entraron por consenso, nunca hubo una decisión de votos ni nada de eso. Fue por consenso y porque para las comunidades primitivas los textos que entraron en el Nuevo Testamento reflejaban su fe de ellos, de las comunidades primitivas, y reflejaban lo que ellos recordaban que era la predicación que ellos habían escuchado de los apóstoles o de los discípulos de los apóstoles. Luego, por consenso de que estos textos reflejaban la fe de las comunidades y reflejaban lo que ellos llamaban la tradición apostólica, por eso es que estos 4 entraron en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver los 3 primeros, porque el cuarto es un poquito diferente. Los 3 primeros y los 3 de 4 en el Nuevo Testamento nos hablan de un cristianismo que ya existía. Y es importante acordarse de eso. Los textos de los evangelios no fueron usados por los apóstoles para predicar, ni fueron la base de la predicación apostólica. Al revés. La predicación apostólica, la predicación de los apóstoles fue la base para que se escribieran los evangelios. Luego, ¿quién viene primero, el huevo o la gallina? En este caso es muy importante. La predicación apostólica ya existía y tenía ya buen rato andando cuando empiezan a surgir los evangelios. Y de los que surgen, solamente 4 entran en lo que
hoy llamamos el Nuevo Testamento, porque las comunidades dijeron, estos 4 reflejan nuestra fe. ¿Okay? En la predicación apostólica había todo lo que aparece en el Nuevo Testamento, en los evangelios, pero también había otro montón de cosas, de ejemplos, de historias, todos contadas, como las historias que yo les decía hace un momento, el tío tal, la abuela, no sé qué, toda familia tiene esas historias. Y no están escritas. En las comunidades primitivas, ellos se acordaban que los apóstoles habían dicho todo un montón de otras cosas que no llegaron a estar escritas. Por lo menos cuando empieza a escribirse los evangelios. Y este grupo de recuerdos, de historietas, etcétera, los especialistas en Biblia empiezan a darse cuenta que aquí hay algo de esto y deciden ponerle un letrero a todo ese montón de recuerdos. Y a ese montón de recuerdos le ponen, como podrían haberle puesto florecita amarilla, le pusieron la letra Q, que es la inicial de la palabra Quelle en alemán, que significa fuente. Y la fuente Q, valga la redundancia en español, es muy importante para entender los 3 primeros evangelios. Es lo que vamos a hacer ahora. Los 3 primeros evangelios, Marcos, Lucas, Mateo. Los 3 primeros evangelios, si usted los pone, y como cuando uno está estudiando esto le obligan a uno a ponerlo en columnas uno al lado del otro, uno se da cuenta enseguida de que parece que están copiados, en algunos casos palabra por palabra, en otros casos casi. Entonces están copiados, puestos uno al lado del otro. ¿Y por qué? ¿Y de dónde vienen las diferencias? Porque hay algunas diferencias entre los 3. Pero todo lo que dice Marcos aparece en Lucas y Mateo. Lucas y Mateo tienen algunas cosas en común que no aparecen en Marcos. Y tienen algunas otras pocas cosas, cada uno, o Lucas o Mateo, por su lado, que tampoco aparecen. Pero lo principal, lo que es ¿cómo decir? El índice del texto, el orden de las cosas, etcétera, etcétera. Todo eso parece ser igual. Y como les decía hace un momento, a veces hasta palabra por palabra. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues hubo una gente, ya hace más de un siglo de esto, que dijo, es que de un vistazo uno se da cuenta de que estos 3 textos van juntos. Y uno se da cuenta de que aquí parece que Marcos es el primero. A pesar de que lo ponemos el segundo en el Nuevo Testamento, de hecho, históricamente es el primero. ¿Por qué? Bueno, pues empezaron a llamarlos, a esos 3 evangelios, los empezaron a llamar juntos los sinópticos, que es una manera muy elegante de decir en griego de un vistazo. Sin en griego no quiere decir sin, como en español, sino todo lo contrario, quiere decir con. Luego, con un ojazo, con un vistazo. ¿Okay? De un vistazo, uno se da cuenta que estos 3 van juntos cuando uno los quiere estudiar. Los nombres que hoy tenemos, de que uno lo escribió Marcos, el otro lo escribió un señor llamado Lucas, el otro lo escribió un señor llamado Mateo,
Esos son nombres tradicionales y es imposible saber si realmente quien se dice que escribió, quién era, dónde lo escribió, etcétera. Y porque haya coincidencias, eso no quiere decir, porque si yo tengo un, qué sé yo, un buen vino y quiero venderlo, si yo le pongo mi nombre, la gente va a decir, ¿y este quién es que sabe de vino? Pero si yo lo digo, no, esto es un vino que fue preparado por fulanito o menganito de tal, la casa más cual, famoso por su vino. Ah, fíjese, la gente está dispuesta a despachar unos cuantos billetes ahí. Y quizás sea de menos calidad o más calidad. Eso es lo de menos. La gente a veces compra por el nombre, por la marca, porque suponen que le garantizan cierta calidad. Entonces, Lucas había sido, históricamente parece, un misionero asociado con Pablo, que bueno, Mateo, pues uno de los apóstoles, ajá, pero no hay absolutamente ninguna prueba ni que Lucas, ni Marcos, ni Mateo hayan escrito estos textos. La tradición, la costumbre de 100 años después de escritos dice que. ¿Okay? Entonces, pero de un vistazo, estos se parecen demasiado. Entonces, hayan escrito, quien los haya escrito, hay que entenderlos los tres juntos. Primero, Marcos, que es el más antiguo, es el más breve y es el más antiguo. Y Marcos es a quien copiaron Mateo y Lucas. Y después veremos que Juan como que trató de inspirarse un poco, pero Juan es de otra escuela. Marcos fue a quien Mateo y Lucas copiaron. Y cuando digo copiaron, literalmente copiaron, en muchos pedazos, palabra por palabra. Lo que es más, en la mayor parte de esos dos aparece el texto de Marcos tal cual. El Evangelio de Marcos se escribió en Roma o en algún lugar del centro de Italia cerca de Roma. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque el griego koiné, el autor de Marcos, le engancha toda una serie aquí o allá de dichos que nada más que existían en aquella época en latín, que era el idioma de Roma. Entonces, ¿por qué, a no ser que estuviera, que el griego koiné fuera un idioma extranjero para el autor? Entonces, pues, en fin, se escribió alrededor de los años 60-70, entre esos dos, en esa década, entre los años 60 y 70, lo cual quiere decir que se escribió antes de la destrucción de Jerusalén por los romanos, antes de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos. Y si ustedes se fijan, cada referencia que hay al texto o a Jerusalén nunca se refiere a que le pasó algo. Y en el texto de Marcos se ve la influencia de lo que sabemos por un montón de fuentes que parece haber sido el modo de predicar y algunas de las ideas de Pedro el apóstol. ¿Okay? Y estando el autor de Marcos en Roma o cerca de Roma, se entiende por qué Pedro acabó yendo a Roma. Luego, sí estaba presente en Roma. Enfatiza, y by the way, en este periodo es que Pedro ya llevaba un tiempito en Roma y es cuando lo matan a él. Luego sabemos que estaba en Roma, no es cuestión de que, bueno, suponemos, sabemos que estaba en Roma en ese momento. El Evangelio de Marcos enfatiza la predicación de Jesús sobre el reino de Dios. No sé si ustedes tomaron el curso de introducción a la teología del año pasado, pero hoy no sé si ustedes van los domingos a la Catedral de San Pablo,
pero si van a lo uno o a lo otro o a los dos, me han oído decir infinito número de veces que la expresión el reino de Dios es lo mismo que Pablo quiere decir cuando usa nueva creación, y que es lo mismo que si nosotros hoy dijéramos pues un mundo nuevo según la voluntad de Dios. Pero reino de Dios, nueva creación, mundo nuevo, no estamos hablando de irnos al cielo. Para un judío de esta época sería como hablar de círculos cuadrados, no hubieran entendido. ¿Okay? Y entonces, sin embargo, todos los especialistas nos dicen de que es evidente que el centro del mensaje de Jesús de Nazaret fue que el reino de Dios ya estaba comenzando, que el mundo nuevo que Dios quiere ya está comenzando. ¿Okay? Un mundo de solidaridad, de justicia, por todo lo que mataron a Jesús, dicho sea de paso. Entonces, el autor de Marcos enfatiza ese mensaje porque era el mensaje central de Jesús. Si ustedes abren el Evangelio de Marcos, lo primero que van a ver es, y Jesús apareció por ahí diciendo que el reino de Dios ha comenzado. ¡Pum! Empieza y ya le dijo usted cuál era el mensaje central de Jesús. El autor de Marcos recuerda y hace recordar la multitud de parábolas que sobre el reino de Dios usó Jesús. Las parábolas son cuentecitos o comparaciones. El reino de Dios es como una semilla que usted siembra. El reino de Dios es como un tesoro que usted se encuentra. El reino de Dios. Luego, las parábolas y las comparaciones, etcétera, son como un banquete. Eso es en el Evangelio de Marcos, así, pero que usted tiene que estar sordo para no oír constantemente el énfasis sobre el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios, y un reino de Dios aquí, no en las nubes, aquí. Pero curiosamente, el Evangelio de Marcos enfatiza que la mejor parábola para el reino de Dios es la vida de Jesús de Nazaret. La mejor parábola, la mejor comparación, la mejor explicación es la vida de Jesús de Nazaret. Y en ese contexto, el Evangelio de Marcos tiene a Jesús, pone a Jesús diciéndole a la gente constantemente, no digan que yo soy el Mesías, cállese la boca, no diga eso. No, pero es que tú eres, cállense, no digan que yo soy el Mesías. No se pongan a cantar mis alabanzas, de esto no se trata. Eso es lo que con el tiempo los especialistas empezaron a llamar el secreto mesiánico. Jesús quería que se mantuviera en secreto que él era el Mesías. Ok, ¿y por qué? Porque el significado de ese término Mesías en su época suponía un poder y una grandeza, etcétera, que él jamás tuvo ni tuvo intención de tener. El Mesías esperado iba a ser el gran líder, iba a ser el gran líder militar incluso, iba a acabar con los enemigos imperiales del pueblo de Israel, iba a imponer la justicia, etcétera, etcétera. Jesús no quería ser ese Mesías. Y por lo tanto, él era de decir, no digan que yo soy el Mesías porque la gente se va a confundir, se va a creer que de eso se trata. No. Jesús nunca se aplicó a sí mismo el título de Mesías. Al contrario, insistió que no lo usara. Llegar a llamar Mesías a Jesús, por lo tanto, requiere primero que uno cambie
el contenido de ese título, que no sea de grandezas y poderes, sino que uno cambie eso para darse cuenta de que quienes están empujando el reino de Dios y haciendo presente el reino de Dios son los que son como Jesús, pobre, un campesino sin tierra, que aguantan torturas e injusticias, que acaban siendo crucificados, pero que siempre han sido solidarios y fieles y por eso se acaban crucificados. Muy interesante que el Evangelio de Marcos es el único evangelio que termina en la primera edición, la edición original de Marcos, termina y no hay referencia a la resurrección de Jesús, excepto para decir, y en la mañana de ese domingo, unas doñas se encontraron que la tumba estaba vacía. El hecho es que el mundo judío de la época empezó a decir, claro, si se robaron el cuerpo para poder decir que entonces había resucitado. Pero Marcos no dice nada de eso. Sino se encontraron una tumba vacía. ¿Qué significa eso? Marcos no entra en eso. Una generación después de que el Evangelio de Marcos ya estaba copiándose y distribuyéndose, por así decir. Acuérdense que no existía la imprenta, luego era todo a mano. Una vez que ya empezaba a distribuirse y a leerse en público, porque la mayoría eran analfabetos, entonces alguien le pone otro final al Evangelio de Marcos, en que Jesús sí resucita y se aparece a los discípulos. Yo no estoy diciendo que eso sea un cuento. Yo lo que estoy diciendo es que los primeros cristianos no necesitaban estar enfatizando el poder. Necesitaban el escándalo que era de que un campesino sin tierra fuera el que estaba siendo el vehículo del reino de Dios, de la nueva creación, del mundo nuevo. Eso. Y en ese mundo, y en nuestro mundo, eso es más difícil de creer que el milagrazo de una resurrección. Porque estamos todos entrenados a que los pobres no tienen ningún significado, son insignificantes. Y eso es precisamente por qué Marcos enfatiza de que eso es donde está la salvación. Hoy diríamos en teología, la revelación de Dios no es ningún texto de la Biblia. La revelación de Dios no es lo que dijo Jesús. La revelación de Dios es Jesús. Dios que se revela. Y Dios se revela. Y como quiere enfatizar el mundo nuevo, Dios se revela haciéndose solidario con la gente más insignificante y rechazada de todos nuestros mundos. Eso es para pensarlo. Ahí hay muchísima tela que cortar, pero eso es si cambiamos nosotros el pretender de que el Mesías es el gran no sé qué. El Mesías fue un insignificante y ese insignificante es la revelación de Dios. Eso no son solo palabras, ¿eh? Eso es el cristianismo. Llega Mateo, que probablemente fue el que vino después de Marcos, escribiendo el segundo de los 3 evangelios sinópticos. Mateo es el nombre de uno de los apóstoles, pero no hay ninguna indicación de que, excepto por el nombre, ese sea el autor del texto. El texto fue escrito en Siria, que si usted ve un mapa del Medio Oriente, usted verá que está Palestina
en la parte sur del Medio Oriente, y en la parte norte está Siria, o estaba lo que se llamaba Palestina y Siria en aquella época. En Siria, alrededor de los años que van entre el 70 y el 100, en otras palabras, ya los romanos arrasaron con el templo y con Jerusalén. ¿Okay? El año 70 al año 100. Pero Mateo está enfrentando una realidad muy interesante. ¿Se acuerdan que hablamos en la última clase de una reunión de líderes y maestros y sabios, etcétera, judíos, en el pueblo de Jamnia, en Palestina, alrededor del año 90, 80-90 de nuestra era? Y en esa reunión, y se tienen las copias de lo que decidieron, en esa reunión, esos líderes judíos decidieron de que los cristianos, aunque no usaran esa palabra, que quienes no siguieran estas cosas que ellos estaban decidiendo así al pie de la letra, no eran judíos. No es que Jamnia estuviera metiéndose en contra de los cristianos, mucho, pero un poquito sí. Entonces, Mateo, el autor del Evangelio de Mateo, escribe este Evangelio para una comunidad judía convertida al cristianismo y para enfatizarles de que Cristo era judío, cumplió las escrituras judías y que ser cristiano es continuar siendo judío. No como decía Jamnia, sino como dijo Jesús. Estos cristianos, que son a quienes Mateo escribe, se siguen sintiendo judíos. Y si usted lee el Evangelio, usted verá con qué frecuencia Mateo está repitiendo de que, como dice la Escritura, y la Escritura a la que él se refiere y que los primeros cristianos se referían, es lo que era la Biblia hebrea, lo que llamamos el Antiguo Testamento los cristianos. Y Mateo presenta a un Jesús que resalta su ser judío. Y él lo que hace es agarrar el texto de Marcos y lo que hace es agarrarlo y empezar a repetirlo y a añadirle aquí o allá recuerdos, frases recordadas, hechos recordados, etcétera, de la famosa fuente Q. Y ahí surge ese evangelio. Uno se da cuenta cuando empieza a compararlo de que hay algunas cosas que no están en Marcos, pero se empieza uno a dar cuenta también que hay otras cosas que están en Lucas también, pero no en Marcos. Y hay cosas, por supuesto, la mayoría que están en Marcos. Entonces uno empieza a darse cuenta cómo aquí empezaron ellos a agarrar a Marcos y transformarlo suficientemente para poder responder a las preguntas y a las necesidades de las comunidades a las que ellos les estaban escribiendo. Y viene Lucas. Lucas es autor de 2 tomos, una sola obra en 2 tomos, en 2 volúmenes, que aparecen en el Nuevo Testamento. Uno es el Evangelio según Lucas y el otro es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas parece haber sido alguien que surge de un mundo pagano, la mayoría, y se siente muy atraído por el judaísmo. Y es a través de esa atracción por el judaísmo, de su conocimiento del judaísmo, etcétera, que acaba descubriendo el cristianismo. Y
para él eso fue tremenda modificación, como es de esperar. El Evangelio lo escribió en Siria entre los años 95 y 90, perdón, 85 y 90. Es evidentemente un texto influenciado por la predicación de Pablo. El Evangelio de Lucas explica la predicación de Jesús, agarra a Marcos y explica la predicación de Jesús para los cristianos que llegaron al cristianismo por la puerta del judaísmo, de origen pagano, y luego, en otras palabras, tiene que haber habido, y la asociación con Pablo hace que esto sea posible, tiene que haber habido ya una creciente presencia de cristianos de origen pagano, pero todavía por la puerta del judaísmo. ¿Okay? El autor de Lucas agarra a Marcos y le añade lo que sea necesario de la fuente Q, lo cual hace que entonces tenga algunas cosas en común con Mateo, modifique algunas, etcétera, etcétera. Algunas son propias de él, pero aún así sigue siendo copiando a Marcos. ¿Okay? Y entonces el otro libro que escribió el autor de Lucas, ambos libros dedicados a Teófilo, pero eso no quiere decir que sea un individuo que se llamara Teófilo. Eso quiere decir querido de Dios. ¿Okay? Luego, ay, querido de Dios, te estoy... No quiere decir, puede decir, pero no quiere decir necesariamente que sea una persona con ese nombre. Entonces, Los Hechos de los Apóstoles, ese libro, es el segundo tomo de lo que es la obra de Lucas. El primero es el Evangelio, el segundo es Hechos de los Apóstoles. Y es un énfasis enorme que pone este libro sobre San Pablo, sus viajes misioneros, sus predicaciones, etcétera, y con frecuencia incluso el autor de los Hechos de los Apóstoles dice, porque nosotros fuimos aquí, Guayagua, nosotros. Y entonces trata de informar, toda la función del libro es tratar de informar cómo fue que fueron creciendo las iglesias, las comunidades cristianas, y por qué fue que fueron creciendo tanto en gran parte del imperio. Y utiliza la vida de Pablo, no porque fuera el único ejemplo, sino porque es un ejemplo muy conocido en su época, como el hilo que ata todas estas historias. ¿Okay? Punto. Dicho esto, la próxima vez vamos a ver otros libros. Luego son 27 y apenas hemos visto 4. Entonces, algunos son muy breves, así que no hay problema. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, las ponen por chat. Es un comentario que Salvador, que está presente, lo puede hacer si quiere hacerlo. Pero no es ninguna pregunta. Recuerden que si no tienen ninguna pregunta ahora, no hay ningún problema. La guardan en la semana que viene la pregunta. Porque como esto está grabado, pues pueden ver de nuevo el programa, la clase, para poder pensar 2 veces qué es lo que realmente quieren preguntar. ¿Okay? ¿Preguntas? La semana que viene vas a enfocarse en Juan. La semana que viene van a ser las cartas de Pablo, que son las que en cuanto cuando se escribieron más o menos coinciden con estos. Un poquito antes, las cartas de Pablo, y entonces la semana que sigue, las cartas de Juan y el Evangelio de Juan. Gracias. Luego las obras que vienen del autor o de la escuela, porque es una escuela, de la escuela de autores
que llamamos juanea o Johannine en inglés. Parece que es una enfermedad, pero no. Entonces. Okay. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Cualquier pregunta la mandan la semana que viene. Muchísimas gracias y nos vemos el martes que viene a las 5 de la tarde, hora del Pacífico. Muchísimas gracias. Gracias, Orlando. Gracias a ustedes.